Continuando con los casos de la dilatación térmica, vamos con un ejemplo 2 un poco más interesante. Vamos a suponer que hay un dispositivo de seguridad en una máquina que consta de un tornillo de cobre de 30 milímetros y otro de 40 milímetros pero de acero, como vamos a mostrar en la figura. Esos tornillos tienen cierta separación. Inicialmente todo el sistema está a 20 grados Celsius y cada tornillo está conectado a un polo diferente eléctrico. No nos va a interesar mucho ese tema, pero son dos líneas conectadas a diferente potencial eléctrico, de manera que si los tornillos se tocaran, habrá un cortocircuito. Queremos saber en qué momento se va a dar ese cortocircuito. Si la temperatura inicial es de 20 grados Celsius, cuando la temperatura aumente, los tornillos van a tender a tocarse, esta es la figura, y en el momento del toque van a hacer el cortocircuito. Entonces queremos saber en qué momento van a tocarse uno con otro. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a comenzar. El del lado izquierdo hemos puesto el tornillo de acero de 40 milímetros y en el lado derecho el de cobre de 30 milímetros. Ambos están separados 36 micras o micrómetros. Comencemos con el cobre. Con la ecuación vamos a calcular cuánto se deformaría el cobre suponiendo una temperatura final cualquiera, que sería la que andamos buscando. La variación de la longitud del cobre sería el coeficiente del cobre por la longitud del cobre por la variación de temperatura del cobre. Ese sería alfa, que vale para el cobre era 17 por 10 a la menos 6. La longitud inicial del cobre es 30 milímetros, en metros serían 30 entre 1000, serían 0.03 metros. Y la variación de temperatura, que es la temperatura final menos la inicial, que son los 20 grados Celsius. Veamos el acero. Con el acero, nuevamente la variación en la longitud sería alfa por L sub 0 por delta T, pero del acero. Es decir, 11 por 10 a la menos 6, que es el coeficiente del acero, diferente del cobre. Ahora serían 40 milímetros, entre 1000 es 0.04 metros, por la variación de temperatura, que es temperatura final, menos 20 grados Celsius. Y tenemos entonces las dos expresiones que me dicen cuánto se deformaría el cobre y el acero si la temperatura aumentara hasta cualquier valor. Ahora lo que queremos saber es, para esos dos, si yo sumara la deformación del cobre con el acero, serían aquellas deformaciones tales que juntas llenarían ese espacio que ha quedado entre los dos tornillos para que logren toparse. Es decir, que si yo sumo la deformación que va a tener el cobre con la del acero, eso debe dar exactamente 36 micras a la temperatura que andamos buscando. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sumar la deformación del cobre y la del acero y juntos deben dar 36 micras, que es 36 por 10 a la menos 6 metros. Así que sumamos el del cobre que teníamos inicialmente más el del acero que tenemos ahora, y eso sería igual a 36 por 10 a la menos 6. Multiplicamos 17 por 10 a la menos 6 por 0.03, eso daría 5.1 por 10 a la menos 7. Y el paréntesis temperatura final menos 20. Luego multiplicamos el 11 por 10 a la menos 6 por el 0.04 y eso nos daría 4.4 por 10 a la menos 7. Siempre el paréntesis temperatura final menos 20. Y eso sería igual a 36 micras. Entonces regresamos a la misma expresión, vamos a partir otra vez de la misma, solo que en otra pantalla. Multipliquemos ahora entonces 5.1 por 10 a la menos 7 por la temperatura final, menos 5.1 por 10 a la menos 7 por menos 20. Eso daría menos 1.02 por 10 a la menos 5. Y luego el 4.4 por 10 a la menos 7 que está arriba,
multiplicarlo por el paréntesis, primero por TF, ahí está, menos, luego lo multiplicamos por 20 y daría 8.8 por 10 a la menos 6. Dejamos en un lado izquierdo solo las temperaturas finales, 5.1 por 10 a la menos 7 TF y 4.4 por 10 a la menos 7 TF. Y al lado derecho vamos a pasar con el 36 por 10 a la menos 6 que ya estaba ahí, el 1.02 por 10 a la menos 5 que estaba restando lo paso a sumar, y el 8.8 por 10 a la menos 6 también lo paso a sumar. Sumamos el lado izquierdo, da 9.7 por 10 a la menos 7 TF, y el lado derecho 2.1 por 10 a la menos 5. Pasamos a dividir entonces despejando TF, dividiendo entre 9.7 por 10 a la menos 7 y eso nos daría 56.07, perdón, 56.70 grados Celsius. Esa es entonces la temperatura final en este sistema.